Esto es Al Minuto, las noticias que te impactan, los hechos que importan en el momento que suceden. Les saludan con mucho gusto Carolina Peguero. Y también les saluda este servidor, yo soy Borja Voce. Recuerden, aquí, si está pasando, te lo estamos contando. Así que comenzamos. Después de meses de negociación, el presidente Trump ha anunciado un acuerdo comercial con la Unión Europea, bajo el cual Estados Unidos va a imponer un arancel del 15% a las importaciones del bloque, con la excepción de algunas industrias, Carolina, consideradas clave. Así es, vamos a pasar hasta la capital del país, a Washington, D.C., donde se encuentra nuestro compañero Edwin Pitti. Cuéntanos más sobre esta información. Hola, Edwin. ¿Qué tal, Carolina y Borja? Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Ha sido un fin de semana bastante ocupado para el presidente Donald Trump luego de ese viaje a Escocia, donde continúa reunido con diferentes líderes europeos, conociendo los detalles de ese acuerdo, de ese marco de acuerdo comercial. Debo decir que él logró el día de ayer domingo, donde se deja muy clara la postura de que habrá un 15% a las importaciones europeas, pero a las de Estados Unidos hacia ese bloque de 27 países, el arancel será de cero. Así es como lo ha dado a conocer el propio presidente. Pero debo decir también que hay una parte importante como ese marco de acuerdo, tomando en cuenta que el compromiso por parte de la Unión Europea será comprar energía estadounidense por hasta 750.000 millones de dólares y una inversión adicional de 600.000 dólares dentro de los Estados Unidos. Aunque a esta hora de la tarde les puedo comentar que hay varios analistas que todavía no entienden cómo sería esa inversión, tomando en cuenta que la Unión Europea no puede dictaminar a las empresas cómo, ni dónde, ni cuándo invertir ese dinero fuera de su territorio. Pero Trump asegura que más allá de lograr unidad, esto tendrá repercusiones positivas, ya que él acusó a los europeos de haber protagonizado un capítulo no tan justo para los Estados Unidos en cuanto a materia comercial. Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar, sobre todo con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha dicho que él apoya este nuevo marco de acuerdo, pero que lo hace sin ningún tipo de entusiasmo. Por su lado, un ministro francés está diciendo que le parece bastante injusta la manera en que los Estados Unidos ha negociado este acuerdo comercial, sobre todo con las presiones arancelarias que ha puesto el presidente Donald Trump. Un juez federal en Boston ha impedido hoy que la administración Trump recorte los fondos a todos los afiliados de Planned Parenthood como parte de ese nuevo recorte de impuestos y la nueva ley de salud del Partido Republicano. Este fallo amplía una decisión de la semana pasada de la orden judicial preliminar que restauraba los fondos de Medicaid para solo 10 afiliados de Planned Parenthood. Las autoridades están informando de 2 personas sin vida y al menos 3 hospitalizados. Esto después de un tiroteo en el casino Grand Sierra Resort en Reno, Nevada. Al momento hay un sospechoso detenido. Se sabe que este tiroteo se reportó alrededor de las 7:30 de la mañana, hora local, en las afueras del área del ballet de ese casino. Un portavoz del departamento del alguacil del condado dijo que un oficial estuvo involucrado en el tiroteo. Repetimos, 2 personas habrían perdido la vida, 3 al menos hospitalizadas. Y la administración Trump planea también hacer cambios en el proceso para otorgar visas a trabajadores calificados y en el examen de ciudadanía. Así lo aseguró el nuevo director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, asegurando que la actual prueba para hacerse ciudadano, bueno, que es demasiado fácil, Borja. Bueno, no sé qué piensan ustedes. Vamos directamente con Claudia Ramos para que nos amplíe esta información. Claudia, muy buenas tardes. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, durante una entrevista con The New York Times, el director de UCIS dijo que los cambios deberían dar prioridad única o primeramente que nada a esos trabajadores extranjeros calificados y que también estén dispuestos a recibir estas ofertas salariales más elevadas. En cuanto al examen de ciudadanía, como ustedes ya bien lo mencionaban, él dijo que el actualmente examen que existe para la naturalización es simplemente demasiado sencillo. Pero primero que nada, enfocados en este programa de visas H1B, pues ahora sí que director de UCI señaló que cambios deberían favorecer a las empresas que estén dispuestos a ofrecer estos salarios más elevados a trabajadores que también tengan la experiencia relevante para recibir estos puestos, enfocándose en sí en industrias como la de la tecnología. También dice que el actual programa de visas está básicamente dirigido para favorecer a
trabajadores extranjeros sobre los trabajadores estadounidenses, ya que estos trabajadores pues simplemente estarían actualmente recibiendo salarios más bajos a lo que están ofreciendo también estos empleadores. Estamos hablando de cambios que desde luego tendrían que también ahora sí que aprobar funcionarios federales, incluso legisladores, así que el cambio podría ser un poco más difícil en ese sentido. Sobre el examen de ciudadanía, el director de UCI señaló que este es actualmente demasiado sencillo. Hay que recordar que actualmente el examen de naturalización cuenta con 100 preguntas cívicas. Para aprobarlos, los solicitantes deben pues ahora sí que aprobar 6 de 10 preguntas. El cambio sería aumentar esas preguntas a 20 y que los solicitantes aprueben por lo menos 12 de estas preguntas. Un cambio que ya existió durante el primer mandato de Donald Trump y que buscan regresar lo más pronto posible. Se vivieron escenas de auténtico pánico este fin de semana en el aeropuerto internacional de Denver. Un vuelo de American Airlines fue evacuado entre llamas y humo tras detectarse un incendio bajo la aeronave minutos justo después del despegue, Carolina. Impactantes las imágenes, además, que se hicieron virales en las redes sociales. El avión, un Boeing 737 MAX 8, transportaba 173 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Vamos en vivo con nuestra compañera Lorraine Cáceres, quien nos tiene todos los detalles desde la sala de redacción sobre este muy preocupante hecho. Adelante, Lorraine, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues son imágenes aterrorizantes para todas estas personas a bordo. En las imágenes vemos a los pasajeros deslizándose por los toboganes utilizados en evacuaciones de emergencia, corriendo para alejarse del avión que se ve envuelto en humo denso. Esto sucedió el sábado en el Aeropuerto Internacional de Denver, cerca de las 3 de la tarde. El vuelo 3023 de American Airlines iba rumbo a Miami, pero el despegue tuvo que ser cancelado porque al parecer cuando el avión iba ganando velocidad, justo antes de despegar se escuchó un estruendo, como una explosión, y eso provocó que el tren de aterrizaje se incendiara. Algunos pasajeros dicen que vieron por las ventanillas como una rueda salió volando por la pista y el olor del humo provocó, por supuesto, pánico entre todos. El piloto de inmediato detuvo el avión y se activaron las salidas de emergencia. Al menos 5 personas recibieron atención médica y una persona tuvo que ser trasladada al hospital, pero no se reportan heridas de gravedad. El Departamento de Bomberos de Denver confirmó unas horas después que el incendio estaba totalmente extinguido. El impactante video ha generado mucho interés en redes sociales, muchos incluso criticando a los pasajeros porque, como muestran las imágenes, algunos salieron del avión con sus pertenencias en mano, lo que va en contra de la recomendación en estos casos de emergencia. Incluso el secretario de Transporte, Sean Duffy, respondió a eso, recordándole a la gente que es importante dejar sus pertenencias dentro del avión para poder agilizar, ¿no?, el proceso de evacuación lo más rápido posible durante estos incidentes. American Airlines confirma que el avión tuvo un problema con una rueda y el avión ahora está fuera de servicio para ser inspeccionado por los ingenieros de la aerolínea. Los pasajeros lograron abordar otro avión y continuar con su viaje, y mientras tanto la Administración Federal de Aviación está investigando el incidente. Las autoridades aún investigan el motivo por el que un hombre apuñaló a más de una decena de personas en un Walmart de Michigan. Este sujeto fue detenido por un grupo de ciudadanos, entre los que había, por cierto, un hombre armado, antes de ser arrestado por un ayudante del alguacil local. Así es, ahora el sospechoso enfrenta cargos de terrorismo por apuñalamiento y de agresión con intención de homicidio. Pero pasamos en vivo con nuestra compañera Viviana Ávila, pues ella tiene más información sobre este alarmante caso también que generó mucho pánico entre los clientes de este supermercado. Adelante, Viviana, cuéntanos. Hola, Viviana. Así es, Carolina. Borja, efectivamente estamos hablando de Brad James Gill, de 42 años de edad, quien es señalado como ser el sospechoso de este apuñalamiento múltiple en esa tienda Walmart en la ciudad de Traverse City, en el estado de Michigan. Estamos esperando que en las próximas horas sea precisamente la Fiscalía del Condado Grand Traverse la que formalice esos cargos de apuñalamiento o de intención de homicidio y también ese cargo de terrorismo. La fiscal del condado Grand Traverse dice que ese cargo de terrorismo aplica en este caso porque sin duda el sospechoso infundió temor en la comunidad. Sabemos de Brad James Gill, de 42 años, que tiene antecedentes criminales, también violaciones por abuso de sustancias controladas, y se estudia también la posibilidad de que él tenga algún padecimiento mental. Sin embargo, también se conoció que 24 horas, incluso antes de este apuñalamiento,
los alguaciles de un condado vecino, en ese caso el condado Emmett, lo estaban buscando para llevar a cabo, ejecutar una orden de arresto en su contra, aunque no detallaron el delito por el que él era buscado. Sabemos también que la investigación sigue en curso. Se conoció que el sospechoso permaneció unos 35 minutos dentro de esa tienda Walmart antes del apuñalamiento, que 9 personas fueron apuñaladas dentro de la tienda, una más en el vestíbulo y otra en el estacionamiento. Fue cuando un grupo de personas realmente lo persigue, lo confronta. Uno le está apuntando con un arma diciéndole que tire esa navaja que de acuerdo con las autoridades pues era una navaja plegable de una cuchilla más o menos de 3.5 pulgadas. Sin embargo, se le está pidiendo la colaboración a las personas, a los testigos, a personas que tengan fotos y videos de este hecho atroz que sacudió la tranquilidad de la ciudad de Traverse City el sábado pasado para esclarecer aún más estos hechos. Estamos esperando, como les digo, esa formalización de los cargos en contra de Brad James Gill, de 42 años de edad, y un cargo de terrorismo que, de ser hallado culpable, pues podría enfrentar esa sentencia de cadena perpetua. Casi 100 personas pierden la vida en Gaza. Al menos 25 de los fallecidos se encontraban en puntos de distribución nuevamente de ayuda humanitaria. La verdad que es muy triste la situación que se vive en la franja, pero mientras tanto, como te hemos informado, 2 organizaciones israelíes están acusando por primera vez al gobierno de Israel de estar cometiendo un genocidio en la franja. Y es que el número de muertos que intentan buscar alimentos ya supera los 1.100. Pedro Rojas se une a esta cobertura y nos cuenta más sobre la situación tan alarmante que se vive y, por supuesto, también la respuesta que da la administración Trump. Pedro, última hora. Muy buenas tardes. Adelante. Así es, ahora que Israel ha iniciado lo que llama una pausa armada estratégica en algunas zonas de Gaza para facilitar la entrada de alimentos y también el envío de alimentos por vía aérea en las últimas horas, el propio presidente Trump allí en Escocia, mientras se reunía con el primer ministro inglés, ha hablado de algunos cambios, sobre todo en el acercamiento de Estados Unidos para facilitar el ingreso de comida a Gaza y también la ayuda a los más de cerca de 2 millones de personas que han estado pasando una hambruna en las últimas semanas, de acuerdo a los relatos de activistas y de personas que están allí en Gaza. Pero hablemos un poco de lo que va a ocurrir de acuerdo a lo que Trump ha dicho. En las últimas horas también el propio secretario de Estado Marco Rubio indicó a varios allegados que había que cambiar literalmente la política de acercamiento a lo que se estaba ocurriendo allí en Gaza. Y es que las imágenes de los niños hambrientos y de los fallecidos, que según la Autoridad de Salud en Gaza ya en las últimas horas reportan a cerca de 14 muertos por hambre allí en Gaza, ha cambiado literalmente la postura de Estados Unidos y de Inglaterra. Pero escuchemos qué ofreció Trump en este encuentro hoy en Escocia. We're going to set up food centers where the people can walk in and no boundaries. We're not going to have fences and, they can't, they see the food from 30 you would say, yards away, and they see the food. It's all there, but nobody's at it because they have fences set up that nobody can even get it. It's crazy what's going on over there.